¿Alguna vez has sentido que Dios te envió una señal justo cuando ya no esperabas nada? Aquella noche de Navidad, Catalina Herrera, una mujer sola, cansada de rezar por milagros que nunca llegaban, salió de la iglesia creyendo que su vida no cambiaría más. El viento era helado, las calles estaban vacías y las luces brillaban para todos, menos para ella. Pero en medio de la nieve, escondida junto a un contenedor de madera, algo se movió. Un pequeño golpe, un susurro ahogado. Catalina se detuvo. Miró a su alrededor y entonces la vio, una caja vieja temblando bajo la tormenta, como si guardara dentro un corazón asustado. Al abrirla, los ojos de Catalina se llenaron de espanto. Una niña de unos 9 años, con la ropa rasgada, las manos congeladas, y una pequeña llave colgada al cuello como si fuera lo único que poseía en el mundo. La niña no dijo una sola palabra, pero sus ojos gritaban una historia que nadie había querido escuchar. Y fue en ese instante, entre la nieve, el silencio y la luz dorada de Navidad, cuando Catalina entendió que aquel no era un encuentro casual, era un llamado, porque a veces Dios no abre puertas, abre cajas, y dentro de ellas esconde los milagros que ya estaban prometidos. Catalina había salido de la misa con el corazón pesado y las manos vacías. Había encendido 3 velas, una por su madre fallecida, otra por la hija que nunca tuvo, y la última, la más pequeña, por ella misma. Por la mujer que seguía respirando, pero que hacía tiempo había dejado de sentirse viva. Mientras caminaba por las calles desiertas, el frío le cortaba el rostro y el silencio de la ciudad le recordaba lo sola que estaba. Las casas brillaban con luces de colores. Las familias cenaban juntas. Los niños reían detrás de las ventanas empañadas. Y ella volvía a un departamento donde nadie la esperaba. Se ajustó el rebozo sobre los hombros y apretó el paso. La nieve comenzaba a caer con más fuerza. Sus botas crujían sobre el pavimento helado. Estaba a punto de doblar la esquina cuando escuchó algo extraño. Un golpe suave, apenas perceptible. Se detuvo. Miró hacia los lados. La calle estaba vacía. Tal vez había sido el viento empujando alguna puerta vieja. Tal vez su mente cansada le jugaba una mala pasada. Pero entonces lo escuchó de nuevo. Un golpe, y después otro, como si alguien llamara desde muy lejos. Catalina giró lentamente y sus ojos se posaron en una caja de madera abandonada junto al contenedor de basura. Era vieja, desgastada, con grietas en los costados. Parecía que alguien la había dejado allí para deshacerse de ella. Pero algo en esa caja temblaba. Algo dentro de ella se movía. El corazón de Catalina comenzó a latir más rápido. Dio un paso hacia adelante. Después otro. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó algo que le heló la sangre. Un llanto ahogado, débil, desesperado. Se arrodilló frente a la caja. Sus manos temblaban mientras buscaba la manera de abrirla. La tapa estaba trabada con un trozo de madera astillada. Catalina la empujó con fuerza, sintiendo cómo las astillas se le clavaban en las palmas. No le importó. Tiró con todas sus fuerzas hasta que la madera cedió con un crujido seco, y entonces lo vio. Una niña, acurrucada en el fondo de la caja, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos envueltos alrededor de su cuerpo. Tenía el cabello oscuro enredado, la ropa sucia y rasgada, los labios morados del frío, y en su tobillo derecho, atado con fuerza, había un cinturón viejo que le impedía estirar las piernas por completo. Catalina sintió que el aire se le escapaba del pecho. La niña levantó la mirada. Sus ojos eran enormes, oscuros, llenos de un terror tan profundo que Catalina tuvo que apartar la vista por un segundo. Pero cuando volvió a mirarla, algo más llamó su atención. Colgando de su cuello, atada con un cordón deshilachado, había una llave pequeña, oxidada, antigua. La niña la apretaba contra su pecho con una mano temblorosa, como si fuera lo único en el mundo que le pertenecía. Catalina extendió la mano con suavidad. «No tengas miedo, pequeña. No voy a hacerte daño». La niña no respondió.
Ni siquiera parpadeó. Solo la miraba fijamente, con esa expresión que Catalina reconocía demasiado bien. Era la mirada de alguien que había aprendido a no confiar en nadie. ¿Puedes caminar?, preguntó Catalina con voz temblorosa. La niña no se movió. Catalina sintió las lágrimas quemándole los ojos. No sabía quién era esa niña, no sabía cómo había llegado hasta allí, pero sabía, con una certeza que le atravesaba el alma, que no podía dejarla en esa caja. No podía darle la espalda. Con cuidado comenzó a desatar el cinturón que aprisionaba el tobillo de la niña. La piel debajo estaba enrojecida, marcada. Catalina apretó los dientes para no llorar. Cuando finalmente soltó el último nudo, la niña dejó escapar un suspiro tan pequeño que apenas se escuchó. «Ya está. Ya pasó», susurró Catalina. «Ahora vamos a casa». La niña no dijo nada, pero cuando Catalina la levantó en brazos, sintió cómo el cuerpecito frío y tembloroso se aferraba a ella con una fuerza inesperada, como si hubiera estado esperando ese abrazo durante mucho, mucho tiempo. El camino de regreso fue largo y silencioso. Catalina caminaba lo más rápido que podía, cubriendo a la niña con su rebozo. Sentía los latidos acelerados de ese corazón pequeño contra su pecho. Sentía el frío que emanaba de esas manos heladas. Y sentía, también, el peso de algo mucho más grande que ella misma. Cuando llegó a su departamento, cerró la puerta con cuidado y encendió la estufa. Dejó a la niña sentada en el sofá, envuelta en una manta gruesa, y fue a la cocina a preparar té caliente con miel. Sus manos temblaban tanto que derramó el agua 2 veces. Cuando regresó, la niña seguía en el mismo lugar, inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Catalina se sentó a su lado y le ofreció la taza. «Toma, pequeña. Te hará bien». La niña miró la taza. Después miró a Catalina. Y lentamente, con movimientos torpes, tomó el té con ambas manos y bebió un sorbo pequeño. Catalina vio cómo cerraba los ojos por un instante, como si ese calor fuera lo primero bueno que sentía en días. «¿Cómo te llamas?», preguntó Catalina con suavidad. La niña no respondió. «¿Dónde vives? ¿Dónde está tu familia?». Silencio. Catalina sintió un nudo en la garganta. Tal vez la niña no hablaba español, tal vez estaba demasiado asustada, o tal vez había pasado por algo tan terrible que las palabras ya no le alcanzaban. Miró la llave que colgaba del cuello de la niña. Era extraña. No parecía la llave de una casa normal. Era demasiado pequeña, demasiado vieja, como si abriera algo antiguo. «Algo importante. ¿Esa llave es tuya?», preguntó Catalina señalándola con cuidado. La niña bajó la mirada y apretó la llave con fuerza, como si temiera que alguien fuera a quitársela. Catalina entendió el mensaje. No debía insistir. Se levantó y fue al baño a buscar ropa limpia. Encontró una pijama vieja que había pertenecido a su sobrina y regresó con ella. Ayudó a la niña a cambiarse con cuidado, sin hacer preguntas, sin forzar ningún gesto, y mientras lo hacía, vio las marcas. Pequeñas cicatrices en los brazos, moretones viejos en las piernas, y esas marcas profundas en el tobillo, donde el cinturón había estado atado durante quién sabe cuánto tiempo. Catalina sintió que algo dentro de ella se quebraba. Esta niña no se había perdido. Esta niña no había huido de casa por capricho. Alguien la había encerrado, alguien la había lastimado, y alguien la había dejado allí, dentro de una caja, en medio de la nieve, esperando que nadie la encontrara. Esa noche, Catalina preparó una cama improvisada en el sofá. Puso mantas suaves, una almohada mullida y dejó una lamparita encendida en la mesita de noche. La niña se acostó sin decir nada, con la llave todavía colgando de su cuello y los ojos abiertos mirando el techo. Catalina se sentó en el sillón frente a ella. «No tienes que hablar si no quieres», dijo en voz baja. «Pero quiero que sepas algo. Aquí estás a salvo. Nadie va a hacerte daño. Y no importa cuánto tiempo tarde, vamos a encontrar la manera de ayudarte». La niña giró la cabeza y la miró. Por primera vez, algo cambió en su expresión.
No fue una sonrisa, ni siquiera fue un gesto de alivio, pero fue algo, un pequeño destello de reconocimiento. Como si, después de mucho tiempo, alguien finalmente le hubiera hablado con la verdad. Catalina apagó la luz del techo y se quedó allí, sentada en el sillón, vigilando el sueño inquieto de esa niña desconocida que el cielo le había puesto en el camino. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, mientras las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas vecinas, Catalina cerró los ojos y susurró una oración que no sabía que todavía guardaba en el corazón. Señor, no sé por qué me la enviaste, pero si tú me la pusiste en el camino, yo no voy a fallarle. No sabía que aquella noche sería solo el comienzo, que esa llave oxidada guardaba un secreto, que esa niña silenciosa conocía una verdad que alguien había tratado de enterrar, y que dentro de esa caja de madera había mucho más de lo que sus ojos habían visto. La primera noche fue la más larga de la vida de Catalina. Se quedó despierta en el sillón, envuelta en una manta vieja, vigilando el sueño inquieto de la niña. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo esa caja de madera temblando en la nieve. Cada vez que respiraba hondo, sentía el peso de ese cuerpecito frío aferrándose a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. No sabía cómo se llamaba, no sabía de dónde venía, no sabía si alguien la estaba buscando, pero algo en su interior le decía que esa niña no había llegado a su vida por casualidad. Cuando el amanecer comenzó a teñir las cortinas de un gris pálido, Catalina se levantó con cuidado y fue a la cocina. Preparó avena caliente con un poco de canela y miel, pan tostado con mantequilla y un vaso de leche tibia. No era un banquete, pero era lo mejor que tenía. Regresó al salón y encontró a la niña sentada en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada fija en la ventana. Seguía usando la pijama prestada, demasiado grande para su cuerpo pequeño. El cabello enredado le caía sobre los hombros, y la llave seguía colgando de su cuello, brillando tenuemente bajo la luz del día. «Buenos días, pequeña», dijo Catalina con una sonrisa suave. «Te traje desayuno». La niña giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros la observaron con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No dijo nada. Ni siquiera asintió. Pero cuando Catalina colocó el plato en la mesita frente a ella, la niña bajó la mirada y se quedó mirando la comida como si no supiera qué hacer con ella. Catalina se sentó a su lado, tomando distancia suficiente para no asustarla. «Debes tener hambre. No sé cuánto tiempo estuviste». Se detuvo. No quería decir encerrada. No quería recordarle a la niña lo que había pasado. «No sé cuánto tiempo pasó desde tu última comida». La niña siguió mirando el plato. Sus manos temblaban ligeramente. Catalina vio cómo apretaba los puños sobre la manta, como si estuviera luchando contra algo invisible. «No tienes que comer si no quieres», agregó Catalina con suavidad, «pero está aquí, para ti, cuando estés lista». Pasaron varios minutos en silencio, y entonces, muy despacio, la niña estiró una mano temblorosa hacia el pan. Lo tomó con cuidado, como si temiera que alguien se lo fuera a arrebatar. Lo miró, lo olió, y finalmente le dio un mordisco pequeño. Catalina sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba. No era mucho, pero era un comienzo. La niña comió despacio, con movimientos lentos y deliberados. No levantó la vista. No dijo nada, pero terminó todo el plato. Cuando acabó, se limpió las manos en la pijama y volvió a encogerse sobre sí misma. Catalina se levantó y recogió los platos. Mientras lavaba los trastes en la cocina, no dejaba de pensar en lo que había visto la noche anterior. Las marcas en el tobillo, los moretones viejos, la manera en que la niña se aferraba a esa llave como si fuera lo único que la conectaba con algo real. No era solo miedo lo que veía en esos ojos, era algo más profundo, era pérdida, era el tipo de dolor que no se cura con pan y leche tibia. Cuando regresó al salón, encontró a la niña de pie frente a la ventana. Tenía la frente pegada al cristal y miraba hacia afuera con una intensidad extraña. Catalina se acercó con cuidado. «¿Qué miras, pequeña?»
La niña no respondió. Pero Catalina notó que sus ojos seguían el movimiento de las personas en la calle. Familias caminando juntas, niños corriendo con juguetes nuevos, parejas tomadas de la mano. ¿Extrañas a alguien?, preguntó Catalina en voz baja. Por primera vez, la niña reaccionó. Giró la cabeza bruscamente y la miró con esos ojos enormes, llenos de algo que Catalina no supo identificar de inmediato. ¿Era tristeza? ¿Era ira? ¿Era culpa? Antes de que pudiera decir algo más, la niña se alejó de la ventana y regresó al sofá. Se acurrucó en la esquina, abrazando sus rodillas, y cerró los ojos con fuerza. Catalina entendió el mensaje. No quería hablar. No estaba lista. Esa tarde Catalina intentó prepararla para dormir de nuevo. Le ofreció un baño tibio con jabón suave, pero la niña se negó rotundamente. Movió la cabeza con tanta fuerza que el cabello se le enredó en la cara. Y cuando Catalina trató de insistir, la niña retrocedió hasta la esquina del baño y se abrazó a sí misma con los ojos cerrados. Está bien, dijo Catalina levantando las manos. No tienes que bañarte si no quieres. Podemos hacerlo otro día. Pero sí logró peinarle el cabello con paciencia, desenredando poco a poco cada nudo. La niña se quedó quieta durante todo el proceso, con la mirada perdida en algún punto lejano. Y cuando Catalina terminó, dejó caer una trenza suave sobre su hombro. Ya está. Te ves hermosa, pequeña. La niña tocó la trenza con una mano temblorosa. Por un instante, Catalina creyó ver algo parecido a una sonrisa, pero desapareció tan rápido que no estuvo segura de si había sido real. La noche llegó demasiado pronto. Catalina preparó de nuevo la cama improvisada en el sofá y dejó la lamparita encendida. La niña se acostó en silencio, con la llave apretada contra su pecho. «Buenas noches, pequeña», dijo Catalina. «Si necesitas algo, estaré en la habitación de al lado. Con la puerta abierta, ¿sí?» La niña no respondió. Pero cuando Catalina se dio la vuelta para irse, escuchó un sonido, pequeño, apenas audible. Un susurro. Catalina se detuvo. Giró lentamente. «¿Dijiste algo?» La niña la miraba fijamente. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Intentó de nuevo, y de nuevo, pero las palabras parecían quedarse atascadas en su garganta. Catalina sintió que el corazón se le encogía. «No tienes que forzarlo», dijo con suavidad. «Las palabras volverán cuando estés lista». La niña cerró los ojos, y Catalina se fue a su habitación con un peso nuevo en el pecho. No era que la niña no quisiera hablar, era que no podía. Pasó una hora, tal vez 2. Catalina estaba acostada en su cama, mirando el techo, cuando escuchó un ruido, un golpe, después otro, y luego un grito ahogado. Se levantó de un salto y corrió al salón. La niña estaba de pie en medio de la habitación, con los ojos desorbitados y el cuerpo temblando violentamente. Tenía las manos apretadas contra el pecho y respiraba con dificultad, como si no pudiera encontrar suficiente aire. «Pequeña, ¿qué pasó?» Catalina se acercó rápidamente, pero la niña retrocedió hacia la pared. Entonces lo vio. La puerta del baño estaba cerrada. Catalina había cerrado la puerta del baño antes de irse a dormir. Era un gesto automático, algo que hacía todas las noches sin pensarlo. Pero para la niña esa puerta cerrada era algo completamente distinto. Lo siento», dijo Catalina rápidamente mientras corría a abrir la puerta. «Ya está. Mira, la puerta está abierta. ¿Ves?» Pero la niña no la miraba. Estaba temblando tan fuerte que Catalina temió que se desmayara. Se arrodilló frente a ella, manteniendo distancia. «Pequeña, escúchame. Aquí no hay puertas cerradas, te lo prometo. Todas las puertas van a estar abiertas. Siempre. ¿Me escuchas?» La niña seguía respirando agitadamente, pero poco a poco sus ojos comenzaron a enfocarse de nuevo. Miró la puerta abierta del baño. Después miró a Catalina. Y lentamente, muy lentamente, sus hombros se relajaron.
Catalina extendió una mano con cuidado. «Ven, vamos a sentarnos juntas». Esta vez, la niña no retrocedió. Dejó que Catalina la guiara de vuelta al sofá. Se sentaron lado a lado en silencio, mientras la respiración de la niña volvía a la normalidad. Catalina no dijo nada, no hizo preguntas, solo se quedó allí, presente, mientras la niña apretaba la llave contra su pecho y miraba fijamente la puerta abierta del baño. Y fue entonces cuando Catalina lo entendió. Esta niña no solo temía a las personas, no solo temía ser lastimada, temía las puertas cerradas, porque las puertas cerradas significaban prisión, significaban oscuridad, significaban que nadie vendría a rescatarla. Catalina sintió las lágrimas rodando por sus mejillas, no trató de ocultarlas, las dejó caer en silencio mientras abrazaba a esa niña desconocida que temblaba a su lado. «No voy a cerrar ninguna puerta», susurró. «Nunca más. Te lo prometo». La niña no respondió, pero después de un largo rato dejó caer su cabeza sobre el hombro de Catalina. Y por primera vez, desde que había salido de esa caja de madera, se permitió cerrar los ojos. Esa noche, Catalina no regresó a su habitación. Se quedó en el sofá, con la niña dormida a su lado, vigilando cada respiración. Y mientras la ciudad dormía afuera, mientras las luces de Navidad se apagaban una por una, Catalina miraba esa llave oxidada colgando del cuello de la niña y se preguntaba qué secreto guardaba. No sabía quién era esa niña, no sabía qué le habían hecho, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esta niña no se había perdido. Alguien la había encerrado. Alguien la había lastimado y alguien había querido que desapareciera. Pero Catalina no iba a permitirlo, porque esa niña no había llegado a su vida por accidente. Había llegado porque alguien en algún lugar había rezado por ella. Había llegado porque todavía había historias que contar, verdades que descubrir. Y Catalina iba a encontrarlas, aunque tuviera que abrir cada puerta de la ciudad para hacerlo. Los días siguientes fueron extraños y silenciosos. Catalina no llamó a la policía. No todavía. Algo en su interior le decía que debía esperar, que debía entender primero quién era esa niña antes de entregarla a un sistema que tal vez no la protegería, que tal vez la devolvería al mismo infierno del que acababa de escapar. Así que esperó y observó. La niña no hablaba, ni una palabra, pero poco a poco comenzó a moverse por el departamento con más confianza. Ya no se quedaba encogida en el sofá todo el día. A veces caminaba hasta la ventana y se quedaba mirando la calle durante horas. Otras veces se sentaba en el suelo de la cocina y observaba a Catalina mientras cocinaba, con esos ojos enormes que parecían absorber cada detalle, y siempre, siempre, llevaba esa llave colgando de su cuello. Catalina había intentado preguntarle sobre ella, pero cada vez que lo hacía, la niña apretaba la llave con fuerza y se alejaba. Así que dejó de preguntar. Ya habría tiempo para respuestas. Primero necesitaba que la niña confiara en ella, pero había algo más que no dejaba de molestarle, algo que la despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado. La caja. Esa caja de madera donde había encontrado a la niña seguía en la entrada del edificio. Catalina la había subido a su departamento la primera noche pensando que tal vez contenía algo importante, pero después de sacar a la niña no había vuelto a revisarla. Estaba demasiado enfocada en cuidarla, en asegurarse de que comiera, de que durmiera, de que supiera que estaba a salvo. Pero ahora, 3 días después, esa caja seguía allí, en la esquina del salón, esperando, y Catalina no podía dejar de mirarla. Era media tarde cuando finalmente se decidió. La niña estaba sentada en el sofá, dibujando con unos crayones viejos que Catalina había encontrado en un cajón. No eran dibujos felices. Eran líneas oscuras, figuras sin rostro, casas con ventanas cerradas. Pero al menos era algo, una forma de expresión. Catalina se acercó a la caja con cuidado, la arrastró hasta la cocina para no molestar a la niña y cerró la puerta a medias.
Se arrodilló frente a ella y respiró hondo. Era más grande de lo que recordaba. La madera estaba astillada y manchada. Tenía marcas de golpes en los costados, como si alguien la hubiera arrastrado durante mucho tiempo. Y en la tapa, apenas visible bajo la suciedad, había algo tallado. Catalina pasó los dedos sobre las marcas, letras, o tal vez números. Estaban tan desgastados que era imposible leerlos. Abrió la caja con cuidado. Adentro solo quedaban restos de tela sucia, algunas astillas de madera y un olor a humedad que le revolvió el estómago. Pero entonces notó algo extraño. El fondo de la caja no estaba completamente plano. Catalina frunció el ceño. Pasó la mano por la base de la caja y sintió un pequeño desnivel, como si hubiera dos capas de madera en lugar de una. Presionó con los dedos y escuchó un crujido suave. El corazón comenzó a latirle más rápido. Buscó un cuchillo en el cajón de la cocina y comenzó a hacer palanca con cuidado en una de las esquinas. La madera estaba vieja y quebradiza. Después de varios intentos, se dio con un sonido seco. Y entonces lo vio. Un compartimento secreto. Escondido bajo el falso fondo de la caja, había un espacio pequeño y oscuro. Y dentro de ese espacio había cosas. Catalina metió la mano con cuidado y sacó los objetos uno por uno, colocándolos sobre la mesa de la cocina como si fueran reliquias sagradas. Primero, un billete doblado. El papel estaba amarillento y la tinta casi borrada. Catalina lo abrió con manos temblorosas y leyó las palabras escritas con una letra irregular, nerviosa. Si encuentras a mi hija, protégela. Ella sabe dónde está la verdad. Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Leyó la nota una vez más, y otra, y otra. Ella sabe dónde está la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué clase de verdad podía saber una niña de 9 años que justificara esconderla dentro de una caja? Dejó el billete sobre la mesa y sacó el siguiente objeto, una fotografía. Estaba doblada por las esquinas y manchada de humedad, pero aún se podía ver la imagen. Una mujer joven, de unos 25 o 30 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza. Tenía los ojos cansados pero amables, y en sus brazos sostenía a un bebé. Catalina acercó la foto a la luz. El bebé no podía tener más de unos meses. Estaba envuelto en una manta blanca y miraba a la cámara con esos ojos enormes y oscuros que Catalina conocía tan bien. Era la niña. Tenía que serlo. Catalina giró la foto. En la parte de atrás, escrito con la misma letra temblorosa del billete, había una fecha. Marzo 2016. 9 años atrás. Catalina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Esa mujer de la foto era la madre de la niña. Tenía que serlo. Pero entonces, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué había dejado a su hija encerrada en una caja con un mensaje desesperado escondido en el fondo? Dejó la foto sobre la mesa y metió la mano de nuevo en el compartimento secreto. Quedaba un último objeto. Un pedazo de tela, no era tela. Era una cinta dorada pero rota, solo la mitad. El borde estaba deshilachado, como si alguien la hubiera cortado o arrancado con fuerza. Catalina la sostuvo contra la luz. Había algo bordado en ella, un símbolo. Parecía una flor, o tal vez una estrella. Era difícil saberlo porque solo estaba la mitad del diseño, pero lo que sí sabía era que esa cinta no estaba allí por accidente. Alguien la había puesto en ese compartimento secreto junto con la foto y el billete. Alguien había querido que permaneciera escondida. Alguien había querido que solo la persona correcta la encontrara. Catalina se quedó allí sentada en el suelo de la cocina, rodeada de esos objetos que parecían gritar una historia que ella todavía no entendía. El billete, la foto, la cinta rota. Y de pronto, algo hizo clic en su mente. La llave. La niña llevaba una llave colgando del cuello. Una llave que no abría ninguna de las puertas del departamento de Catalina. Una llave que la niña protegía como si fuera lo más valioso del mundo. ¿Y si esa llave abría algo relacionado con estas cosas?
¿Y si la madre de la niña había dejado algo más escondido en algún lugar? ¿Y si por eso el billete decía que la niña sabía dónde estaba la verdad? Catalina se levantó rápidamente y regresó al salón. La niña seguía dibujando en el sofá, ajena a lo que acababa de descubrir. Catalina se sentó a su lado con cuidado, sosteniendo la fotografía entre sus manos. «Pequeña, necesito que veas algo». La niña levantó la mirada. Cuando vio la foto en las manos de Catalina, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron tanto que Catalina temió que fuera a desmayarse. «¿La conoces?», preguntó Catalina con suavidad. «¿Es tu mamá?». La niña no respondió, pero extendió una mano temblorosa hacia la fotografía. Catalina se la entregó con cuidado. La niña la tomó, la miró durante un largo rato y después la apretó contra su pecho. Cerró los ojos con fuerza, y por primera vez desde que Catalina la había encontrado, dejó escapar un sonido. No fue una palabra, fue un sollozo, pequeño, ahogado, pero lleno de un dolor tan profundo que Catalina sintió que algo dentro de ella se quebraba. La abrazó con fuerza. La niña no se resistió. Se aferró a ella como si fuera lo único que la mantenía a flote en medio de un océano oscuro. «Lo siento, pequeña, lo siento tanto», susurró Catalina. «No sé qué te pasó, no sé dónde está tu mamá, pero vamos a descubrirlo. Te lo prometo». La niña siguió llorando en silencio, aferrándose a la foto y a Catalina con la misma desesperación. Y fue entonces cuando Catalina supo que ya no había vuelta atrás. No podía quedarse quieta. No podía simplemente darle de comer a esa niña y esperar que todo se resolviera por sí solo. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que descubrir qué le había pasado a la madre. Tenía que saber por qué esa niña había sido escondida dentro de una caja como si fuera un secreto demasiado peligroso para contar, y tenía que hacerlo rápido, porque algo en su interior le decía que el tiempo se estaba acabando, que quien había encerrado a esa niña todavía andaba por ahí, y que si descubría que alguien la había encontrado, tal vez vendría a buscarla. Esa noche, después de que la niña finalmente se quedó dormida abrazando la fotografía, Catalina se sentó en la cocina con el billete en las manos. Lo leyó una y otra vez hasta que las palabras se le grabaron en la mente. «Si encuentras a mi hija, protégela. Ella sabe dónde está la verdad». ¿Qué verdad? ¿Y por qué alguien querría ocultarla tanto? Miró la cinta dorada rota sobre la mesa. Le dio vueltas entre los dedos, buscando alguna pista. Pero lo único que encontró fue ese símbolo a medio bordar. Una flor, o una estrella, o tal vez algo más, algo que solo tendría sentido si encontraba la otra mitad. Catalina guardó los objetos en una caja pequeña y la escondió en el fondo de su armario. No sabía por qué, pero algo le decía que debía mantenerlos a salvo, que eran importantes, que eran la clave para entender toda esta historia. Se acostó esa noche sin poder dormir. Y cuando finalmente cerró los ojos, soñó con una mujer de cabello oscuro escribiendo una nota desesperada. Soñó con una niña corriendo por calles vacías. Soñó con puertas cerradas y llaves oxidadas. Y soñó con una verdad escondida, esperando ser descubierta. Porque esa niña no había llegado a su vida por accidente, y esa caja no había aparecido en la nieve por casualidad. Alguien, en algún lugar, había planeado todo esto. Había dejado pistas. Había escondido secretos. Y ahora le tocaba a Catalina descifrarlos. Antes de que fuera demasiado tarde, Catalina no durmió esa noche. Se quedó despierta en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando fijamente la caja pequeña donde había guardado los objetos del compartimento secreto. El billete, la foto, la cinta dorada rota, y no dejaba de pensar en las palabras que la madre de la niña había dejado escritas con esa letra temblorosa. Ella sabe dónde está la verdad. Pero la niña no hablaba. No podía decirle dónde buscar. No podía explicarle qué significaba esa llave que colgaba de su cuello, y Catalina no tenía idea de por dónde empezar. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, Catalina se levantó
y fue al salón. La niña seguía dormida en el sofá, con la fotografía de su madre apretada contra el pecho. Se veía tan pequeña, tan frágil, como si cualquier ruido fuera a romperla en 1000 pedazos. Catalina se sentó en el suelo junto a ella y esperó. Esperó a que abriera los ojos. Esperó a que el día comenzara de nuevo. Esperó a que algo, lo que fuera, le indicara qué hacer. Y entonces la niña despertó. Abrió los ojos lentamente, como si saliera de un sueño demasiado profundo. Miró a su alrededor, desorientada por un segundo. Después vio a Catalina sentada a su lado y algo en su expresión se relajó. No sonrió, pero tampoco se alejó. «Buenos días, pequeña», dijo Catalina con suavidad. «¿Dormiste bien?» La niña no respondió. Pero se sentó despacio, aún sosteniendo la fotografía. La miró durante un largo rato, pasando los dedos sobre el rostro de la mujer de la imagen, y después, sin previo aviso, se levantó del sofá. Caminó hacia la ventana. Se quedó allí parada, mirando hacia la calle, y entonces levantó una mano y señaló. Catalina se puso de pie de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Qué ves?» La niña no apartó la vista de la ventana. Seguía señalando hacia afuera, con el brazo extendido y la mano temblando ligeramente. Catalina se acercó y siguió la dirección de su dedo. Al principio no vio nada fuera de lo común. Solo la calle vacía, algunos autos estacionados, las casas vecinas con sus ventanas cerradas. Pero entonces lo notó. La niña no estaba señalando la calle, estaba señalando más allá, hacia el otro lado de la ciudad, hacia un punto específico en el horizonte. «¿Quieres ir a algún lugar?», preguntó Catalina, sintiendo cómo el corazón comenzaba a latirle más rápido. La niña giró la cabeza y la miró directamente a los ojos, y por primera vez asintió. Un solo movimiento de cabeza, lento, deliberado. Sí. Catalina sintió que algo dentro de ella cambiaba. Esta era la primera vez que la niña le comunicaba algo con claridad, la primera vez que mostraba algún tipo de voluntad propia. «Está bien», dijo Catalina, «vamos a ir. Pero necesito que me ayudes, ¿sí? Necesito que me muestres el camino». La niña asintió de nuevo, y entonces hizo algo que Catalina no esperaba. Levantó la mano hacia su cuello, tocó la llave que colgaba allí y la apretó con fuerza, como si esa llave fuera la respuesta a todo. 20 minutos después salieron del departamento. Catalina le había puesto a la niña un abrigo grueso que había comprado en una tienda de segunda mano días atrás. Le quedaba un poco grande, pero al menos la mantenía caliente. Le había trenzado el cabello de nuevo y le había puesto un gorro de lana para protegerla del frío. La niña caminaba a su lado en silencio, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el camino. De vez en cuando levantaba la vista y señalaba una dirección: derecha, izquierda, recto. Catalina la seguía sin hacer preguntas. No sabía a dónde iban, no sabía qué encontrarían, pero algo en su interior le decía que esto era importante, que esta era la pieza del rompecabezas que estaba buscando. Caminaron durante casi media hora. Dejaron atrás el centro de la ciudad y se adentraron en calles más angostas, más silenciosas. Las casas se volvieron más viejas, más descuidadas. Algunas estaban abandonadas, con las ventanas rotas y las puertas colgando de las bisagras. Y entonces la niña se detuvo. Estaban frente a una casa al final de una calle sin salida. Era una construcción pequeña, de un solo piso, con paredes de ladrillo despintadas y un jardín cubierto de maleza. Las ventanas estaban tapadas con tablones de madera. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado, pero lo que más llamó la atención de Catalina fue el silencio. No había nadie cerca, no se escuchaban voces, no había señales de vida. Era como si esa casa hubiera sido olvidada por el mundo entero. La niña señaló la puerta con una mano temblorosa. «¿Aquí?», preguntó Catalina. «¿Esta es la casa?». La niña asintió. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, se llevó la mano al cuello y sacó la llave de debajo de su abrigo. Catalina sintió que el corazón se le subía a la garganta.
«Esa llave abre esta casa». La niña no respondió, pero comenzó a caminar hacia la puerta. Catalina la siguió con el estómago hecho un nudo. Cuando llegaron frente a la entrada, se dieron cuenta de que el candado no estaba realmente cerrado. Alguien lo había roto. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Catalina empujó con cuidado y la puerta crujió al abrirse. El interior estaba oscuro y olía a humedad, a abandono, a tiempo detenido. Catalina sacó su teléfono y encendió la linterna. La luz temblorosa iluminó el pasillo estrecho. Había polvo acumulado en el suelo, telarañas colgando del techo, y en las paredes, dibujos. Dibujos infantiles hechos con crayones de colores. Algunos estaban borrosos, casi irreconocibles, pero otros se veían claramente. Casas, flores, soles y figuras de personas. Una mujer alta, una niña pequeña. Catalina sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Vivías aquí?, preguntó en voz baja. La niña no respondió, pero caminó hacia adelante, adentrándose en la casa como si conociera cada rincón de memoria. Catalina la siguió. Pasaron por una sala pequeña con muebles cubiertos de sábanas sucias. Después, por una cocina con la estufa apagada y platos rotos en el fregadero. Y finalmente llegaron a una habitación al fondo. La niña se detuvo frente a la puerta cerrada. Miró a Catalina y después empujó la puerta con ambas manos. La habitación estaba casi vacía. Solo había una cama improvisada en el suelo, hecha con mantas viejas y almohadas desgastadas, y en las paredes, más dibujos. Pero estos eran diferentes. No eran dibujos felices. Eran líneas oscuras, figuras sin rostro, y marcas, cientos de marcas pequeñas talladas en la pared con algo afilado, como si alguien hubiera estado contando los días. Catalina se acercó a la pared y pasó los dedos sobre las marcas. Había tantas, demasiadas. ¿Cuánto tiempo había pasado esa niña aquí? ¿Semanas? ¿Meses? Se dio la vuelta y vio a la niña arrodillada junto a la cama. Estaba moviendo las mantas, buscando algo, y entonces lo encontró. Un sobre, amarillento, doblado varias veces. La niña lo tomó con manos temblorosas y se lo entregó a Catalina. Catalina lo abrió con cuidado. Adentro había varias fotografías. Todas mostraban a la misma mujer de la foto que habían encontrado en la caja. Pero estas eran diferentes. En algunas estaba trabajando en una máquina de coser, en otras estaba caminando por la calle, y en una estaba hablando con un hombre alto, de traje oscuro, con el rostro parcialmente oculto por la sombra. Catalina frunció el ceño. Había algo en esa foto que la incomodaba, algo en la postura de la mujer. Parecía asustada, como si quisiera alejarse, pero no pudiera. Guardó las fotos en su bolsillo y miró a la niña. «Tu mamá te trajo aquí para esconderse». La niña asintió lentamente. «¿Y ella ya no está?» La niña bajó la mirada. Sus hombros comenzaron a temblar, y Catalina entendió. La madre había desaparecido, y la niña había quedado sola, sola en esa casa vacía, sola con sus dibujos y sus marcas en la pared, sola esperando a alguien que nunca regresó. Catalina se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza. «Lo siento tanto, pequeña. Lo siento». La niña se aferró a ella. No lloró, pero su cuerpo temblaba como si estuviera aguantando un dolor demasiado grande para expresar. Catalina la sostuvo durante un largo rato, y cuando finalmente se separaron, la niña hizo algo inesperado. Se llevó la mano al cuello, desató el cordón que sostenía la llave y se la entregó a Catalina. Catalina la miró con sorpresa. «¿Quieres que la guarde yo?». La niña negó con la cabeza, y entonces señaló hacia la pared del fondo. Catalina siguió su mirada y vio algo que no había notado antes. Un pequeño armario empotrado en la pared, viejo, desgastado y cerrado con un candado pequeño, el mismo tamaño que la llave. Catalina se acercó al armario con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a explotar. Metió la llave en el candado, giró, y el candado se abrió con un clic suave.
Adentro del armario no había mucho, solo unas cajas de cartón apiladas. Catalina las sacó una por una y las abrió con cuidado. La primera contenía ropa de niña, pequeña, desgastada. Probablemente las ropas que la niña usaba cuando vivía aquí. La segunda contenía documentos, facturas viejas, recibos y algo más, un diario. Catalina lo abrió y comenzó a leer. La letra era la misma del billete que había encontrado en la caja, nerviosa, apresurada, llena de miedo. Las primeras páginas hablaban de trabajo, de dinero, de dificultades, pero después comenzaban a aparecer otros nombres, menciones de un hombre que la seguía, de amenazas, de un secreto que no podía contar. Y en la última página, escrita con tinta manchada como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel, había una frase: «Si algo me pasa, mi hija sabe dónde está la verdad. Solo ella puede encontrarla. La cinta la guiará». Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La cinta dorada rota que había encontrado en la caja. Esa cinta era parte de algo más grande, algo que la madre había escondido. Algo que solo la niña podía encontrar porque solo ella conocía los lugares donde su madre guardaba sus secretos. Miró a la niña. Ella seguía de pie junto a la puerta, observándola en silencio. «Pequeña», dijo Catalina con voz temblorosa. «¿Hay más lugares como este? ¿Hay más cosas escondidas?» La niña no respondió, pero después de un largo momento, asintió. Una vez, lentamente. Y Catalina supo que esto era solo el comienzo, que esa llave no solo abría un armario, abría una historia, una verdad, un pasado que alguien había intentado borrar, y ahora les tocaba a ellas desenterrarlo, antes de que fuera demasiado tarde. Catalina salió de esa casa con el diario apretado contra su pecho y la niña caminando a su lado en silencio. El aire frío le cortaba el rostro, pero apenas lo sentía. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de encajar todas las piezas de un rompecabezas que cada vez se volvía más oscuro. Una madre que huía, una niña escondida, un hombre en las sombras. Y una verdad tan peligrosa que alguien había preferido hacer desaparecer a dos personas antes que dejar que saliera a la luz. Caminaron de regreso al departamento sin hablar. Cuando llegaron, Catalina preparó té caliente y se sentó en la mesa de la cocina con el diario abierto frente a ella. Lo leyó página por página, absorbiendo cada palabra, cada fecha, cada nombre que aparecía escrito con esa letra temblorosa. La madre de la niña se llamaba Elena Vargas. Había trabajado como costurera en varios talleres de la ciudad. Era joven, apenas 30 años cuando desapareció, y según lo que escribía en su diario, había visto algo que no debía haber visto, algo relacionado con un hombre poderoso que visitaba el taller donde ella trabajaba. Las últimas entradas del diario estaban llenas de miedo. «Me sigue, lo sé, lo he visto en la esquina de mi casa, lo he visto esperándome a la salida del trabajo. No puedo ir a la policía, nadie me creería. Nadie se atrevería a enfrentarlo». Y después la última línea: «Si algo me pasa, cuiden a mi hija, ella es lo único bueno que hice en esta vida». Catalina cerró el diario y sintió las lágrimas quemándole los ojos. Esa mujer había sabido que estaba en peligro. Había sabido que algo malo podía pasarle, y aún así había intentado proteger a su hija hasta el último momento. Pero no había sido suficiente, porque ahora Elena había desaparecido. Y su hija había quedado atrapada en una pesadilla de la que apenas estaba empezando a despertar. Catalina miró a la niña. Estaba sentada en el sofá, dibujando de nuevo con los crayones. Pero esta vez sus trazos eran diferentes. Estaba dibujando una casa, una mujer y una niña tomadas de la mano. Catalina se acercó y se sentó a su lado. «Pequeña, necesito encontrar a alguien que conozca a tu mamá, alguien que pueda ayudarnos a entender qué pasó». ¿Sabes si ella tenía amigas? ¿Alguien en quien confiara? La niña dejó de dibujar.
Miró a Catalina con esos ojos enormes y después negó con la cabeza. No había nadie. Elena había vivido sola, escondida, sin amigos, sin familia. Catalina suspiró. Tenía que haber otra manera. Tenía que haber alguien en algún lugar que recordara a Elena Vargas. Y entonces se le ocurrió algo. El taller donde trabajaba. Si Elena había sido costurera, alguien en ese taller debía recordarla. Alguien debía saber algo. Al día siguiente, Catalina dejó a la niña en casa con las puertas abiertas y una manta caliente. Le prometió que volvería pronto, y salió a buscar respuestas. No fue fácil encontrar el lugar. Catalina tuvo que preguntar en varios negocios antes de que alguien finalmente le dijera que había un taller viejo en la parte antigua de la ciudad. Un lugar donde todavía trabajaban a la antigua. Donde todavía usaban máquinas de coser manuales y telas importadas. Caminó durante casi una hora hasta que lo encontró. Era un edificio pequeño, de 2 pisos, con un letrero descolorido que decía «Sastrería Don Manuel», desde 1978. Catalina empujó la puerta y entró. El olor a tela y aceite de máquina la golpeó de inmediato. Adentro había mesas largas cubiertas de retazos de tela, máquinas de coser alineadas contra las paredes, y al fondo, sentado frente a una mesa iluminada por una lámpara vieja, había un hombre anciano. Debía tener al menos 80 años. Tenía el cabello completamente blanco, los hombros encorvados y las manos llenas de manchas de edad. Pero sus ojos eran claros y atentos. «Buenas tardes», dijo Catalina con suavidad. «¿Es usted don Manuel?» El anciano levantó la vista y la observó con curiosidad. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Catalina sacó la fotografía de Elena que había encontrado en el sobre. Se acercó y se la mostró. «Estoy buscando información sobre esta mujer. Se llamaba Elena Vargas. Creo que trabajó aquí hace algunos años». Don Manuel tomó la foto con manos temblorosas, la acercó a la luz, y entonces su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de algo que Catalina no supo identificar de inmediato. ¿Era tristeza? ¿Era culpa? «Elena», susurró el anciano. «Sí, la recuerdo». Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Puede contarme sobre ella? ¿Qué pasó?» Don Manuel dejó la foto sobre la mesa y se quedó mirándola durante un largo rato. Finalmente, habló con voz cansada. «Elena era una buena muchacha, trabajadora, callada. Llegó aquí hace unos 10 años buscando empleo. Yo le di una oportunidad porque vi que tenía talento. Sabía coser como nadie. Tenía manos de ángel». Hizo una pausa. Catalina esperó. Trabajó aquí durante varios años, nunca dio problemas. Siempre llegaba temprano, siempre se quedaba hasta tarde, y nunca hablaba de su vida personal. Yo no hacía preguntas. Cada quien tiene sus secretos. «¿Y qué pasó?», preguntó Catalina. «¿Por qué se fue?». Don Manuel suspiró profundamente. «No se fue. Desapareció. De la noche a la mañana, un día estaba aquí trabajando, y al día siguiente ya no volvió. Dejó todas sus cosas, su máquina de coser, sus herramientas, todo. Nunca supo qué le pasó». El anciano negó con la cabeza. «No, pero yo tenía mis sospechas». Catalina se inclinó hacia adelante. «¿Qué sospechas?». Don Manuel miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Después bajó la voz. «Había un hombre que venía al taller. Un hombre rico, poderoso. Siempre venía a encargar trajes caros, ropa hecha a medida, y siempre pedía que Elena fuera quien lo atendiera». Catalina sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Quién era ese hombre? Don Manuel se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. «No puedo decirle su nombre. Es peligroso. Ese hombre tiene conexiones, tiene poder, y si se entera de que estoy hablando de él...». «Por favor», dijo Catalina con urgencia. «Necesito saber, la hija de Elena está conmigo, está viva, y necesito protegerla. Pero para eso necesito entender qué pasó». Don Manuel la miró fijamente. Algo en su expresión se quebró. «¿La niña está viva?». «Sí,
La encontré hace unos días. Estaba... Catalina no terminó la frase. No quería recordar esa caja de madera. Estaba escondida y tiene miedo, mucho miedo. El anciano cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Elena me habló de su hija una vez, solo una vez. Me dijo que era lo más importante de su vida, que haría cualquier cosa por protegerla. ¿Qué pasó con ese hombre?, insistió Catalina. ¿Qué hizo? Don Manuel respiró hondo. No lo sé con certeza, pero un día, poco antes de que Elena desapareciera, la vi discutir con él. Estaban afuera del taller. Yo no escuché lo que decían, pero vi la expresión de Elena. Estaba aterrada, y él la tenía agarrada del brazo. Con fuerza, hizo una pausa. Al día siguiente, Elena vino al taller con moretones en el brazo. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que se había caído, pero yo sabía que estaba mintiendo. Catalina sintió que la ira comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Y usted no hizo nada? Don Manuel bajó la mirada avergonzado. Debí haberlo hecho, debí haberla protegido, pero tuve miedo. Ese hombre no es alguien con quien se pueda jugar. Tiene amigos en lugares altos, políticos, jueces, policías. Si yo hubiera hablado, Elena estaría viva, terminó Catalina con voz dura. El anciano asintió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento tanto. No pasa un día en que no piense en ella, en lo que pude haber hecho, en lo que debí haber hecho. Catalina se obligó a calmarse. No era culpa de este hombre, era culpa de un sistema que protegía a los poderosos y abandonaba a los vulnerables. ¿Sabe dónde puedo encontrar a ese hombre? Don Manuel la miró con horror. No puede acercarse a él, es peligroso. Si sabe que usted tiene a la niña... Necesito saber qué pasó con Elena, dijo Catalina con firmeza. Necesito saber la verdad, por ella y por su hija. El anciano se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: No sé dónde está ahora, pero sé que solía frecuentar un club privado en el centro de la ciudad, un lugar donde solo van personas con dinero. El Círculo Dorado. Si quiere encontrarlo, ese sería un buen lugar para empezar. Catalina memorizó el nombre. El Círculo Dorado. ¿Hay algo más que deba saber? Don Manuel negó con la cabeza. Solo tenga cuidado. Ese hombre no es alguien a quien le importe destruir vidas. Ya lo hizo una vez, y puede hacerlo de nuevo. Catalina asintió. Se levantó y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró al anciano una última vez. Elena no está olvidada, su hija la recuerda. Y yo voy a asegurarme de que su historia no quede enterrada. Don Manuel asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y Catalina salió del taller con más preguntas que respuestas. Pero con algo más también. Tenía un nombre, tenía un lugar, y tenía una razón para seguir adelante. Porque Elena Vargas había desaparecido tratando de proteger a su hija, y Catalina no iba a dejar que ese sacrificio fuera en vano. Esa noche, cuando regresó al departamento, encontró a la niña esperándola junto a la ventana. Cuando la vio entrar, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Catalina la sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido rápido de ese corazón pequeño. «Encontré a alguien que conoció a tu mamá», susurró, «y vamos a descubrir qué le pasó, te lo prometo». La niña no dijo nada, pero apretó el abrazo con más fuerza, y Catalina supo que no podía rendirse, porque esa niña no solo había perdido a su madre, había perdido su infancia, su seguridad, su voz, pero Catalina iba a ayudarla a recuperar al menos una cosa, la verdad, y con la verdad tal vez también llegaría la justicia. Los días que siguieron fueron extraños y tensos. Catalina no podía dejar de pensar en lo que don Manuel le había contado. Un hombre poderoso, un club privado, una mujer que había desaparecido después de ver algo que no debía, pero no podía ir directamente tras ese hombre. No todavía. Primero necesitaba entender qué era exactamente lo que Elena había descubierto,
¿Qué verdad era tan peligrosa que había costado su vida? Y la única persona que podía ayudarla a encontrar esa respuesta era la niña. Pero la niña seguía sin hablar. Catalina había intentado de todo. Le había mostrado las fotos, le había leído fragmentos del diario, le había preguntado con suavidad, sin presionarla. Pero la niña solo la miraba con esos ojos enormes llenos de dolor y negaba con la cabeza. No podía. Todavía no. Era la mañana del 26 de diciembre cuando algo cambió. Catalina estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó un sonido, pequeño, apenas audible, como un susurro. Se detuvo, dejó la sartén sobre la estufa y aguzó el oído. Silencio. Tal vez lo había imaginado, tal vez era solo el viento golpeando contra las ventanas, pero entonces lo escuchó de nuevo. Una voz, débil, temblorosa. Ma. Catalina sintió que el corazón se le detenía. Corrió al salón y encontró a la niña sentada en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho y las lágrimas rodando por sus mejillas. Ma, repitió la niña, con la voz rota, como si cada palabra le doliera al salir. Catalina se arrodilló frente a ella y la tomó de las manos. Pequeña, ¿dijiste algo? La niña levantó la mirada. Tenía los ojos rojos e hinchados, y con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, volvió a hablar. Mamá, no. Volvió. Y entonces se derrumbó. Lloró como no había llorado desde que Catalina la había encontrado. Lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lloró con el dolor de una niña que había estado aguantando demasiado durante demasiado tiempo. Y Catalina la sostuvo. La abrazó con fuerza. La dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente se calmó, la niña se separó un poco y miró a Catalina con los ojos enrojecidos. Mi mamá me dijo que esperara, que no saliera, hasta que ella volviera. Pero nunca volvió. La voz era pequeña, quebrada, llena de culpa. ¿Cuánto tiempo esperaste?, preguntó Catalina con suavidad. La niña bajó la mirada. No sé. Muchos días. Conté en la pared. Pero después dejé de contar, porque tenía miedo de que los números no terminaran nunca. Catalina sintió que algo dentro de ella se quebraba. ¿Y qué pasó después? La niña se abrazó a sí misma. Tuve hambre, mucha hambre, y frío, y miedo, y entonces recordé la caja. ¿La caja de madera? La niña Mi mamá la usaba para guardar cosas importantes, cosas que nadie podía ver. Me dijo que si algo malo pasaba, si alguien venía a buscarme, yo debía esconderme allí, porque nadie sabía que tenía un fondo secreto. Catalina cerró los ojos. Esa niña había pasado semanas sola, hambrienta, asustada, y cuando ya no pudo soportarlo más, se había metido en esa caja esperando... ¿Qué? Que su madre la encontrara, que alguien la salvara. Tu mamá te amaba mucho, dijo Catalina con voz temblorosa. Hizo todo lo que pudo para protegerte. La niña asintió despacio, y entonces, con un esfuerzo visible, volvió a hablar. Hay algo más, algo que mi mamá me dijo antes de irse. Catalina se inclinó hacia adelante. ¿Qué te dijo? La niña se llevó la mano al cuello donde ya no estaba la llave. Catalina la había guardado junto con los demás objetos que habían encontrado. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía buscar la otra mitad. ¿La otra mitad de qué? La niña miró a Catalina directamente a los ojos. De la cinta dorada. Catalina sintió que todo comenzaba a tener sentido. La cinta rota que habían encontrado en el compartimento secreto de la caja. La nota en el diario que decía, la cinta la guiará. Todo estaba conectado. ¿Sabes dónde está la otra mitad?, preguntó Catalina con urgencia. La niña asintió lentamente. Mi mamá me llevó una vez, antes de que todo se pusiera mal. Me llevó a un lugar. Y me dijo que si algo pasaba, yo debía volver allí, porque allí estaba la verdad. ¿Puedes llevarme a ese lugar? La niña titubeó.
Miró hacia la ventana, después de vuelta a Catalina, y finalmente asintió. Pero tengo miedo. Catalina la tomó de las manos. Yo voy a estar contigo, todo el tiempo. No voy a dejarte sola. Te lo prometo. La niña la miró durante un largo rato, y después, con una voz tan pequeña que apenas se escuchó, dijo: «Está bien». Una hora después, salieron del departamento. La niña llevaba puesto el abrigo grueso y el gorro de lana, y por primera vez caminaba con un propósito claro. No miraba hacia atrás, no dudaba, solo avanzaba paso a paso, guiando a Catalina por calles que parecían conocer de memoria. Caminaron durante casi 40 minutos. Dejaron atrás el centro de la ciudad y se adentraron en una zona más antigua. Casas coloniales, calles empedradas, y al final de una calle angosta, una iglesia pequeña. Era vieja, las paredes estaban desconchadas. El campanario tenía grietas, pero las puertas estaban abiertas y adentro se veía la luz tenue de las velas encendidas. La niña se detuvo frente a la entrada. «Aquí», dijo con voz temblorosa. Catalina miró la iglesia. Había algo en ese lugar que le resultaba familiar, como si hubiera estado allí antes, y entonces lo recordó. Esta era la misma iglesia donde ella había rezado la noche que encontró a la niña. La misma iglesia donde había encendido 3 velas. La misma iglesia de donde había salido preguntándose si Dios todavía la escuchaba. «Tu mamá te trajo aquí». La niña asintió. «Me dijo que este era un lugar seguro, que Dios cuidaba de las personas que no tenían a nadie más». Catalina sintió un nudo en la garganta. Entraron juntas a la iglesia. Adentro estaba vacío. Solo había unas cuantas velas encendidas frente al altar y el olor a incienso flotando en el aire. La niña caminó hacia el frente, no hacia el altar, sino hacia un rincón lateral. Allí había una pequeña capilla dedicada a la Virgen María, y frente a la imagen, un reclinatorio viejo de madera tallada. La niña se arrodilló frente al reclinatorio y metió la mano debajo del cojín. Buscó durante unos segundos, y después sacó algo. Una caja pequeña, de metal, oxidada, con un candado diminuto. Catalina se arrodilló a su lado. «¿Esa caja es de tu mamá?» La niña asintió, y entonces miró a Catalina con ojos esperanzados. «¿La llave? ¿La trajiste?» Catalina metió la mano en su bolsillo y sacó la llave que la niña había llevado colgada al cuello durante tanto tiempo. La misma llave que había abierto el armario en la casa abandonada. Pero cuando trató de meterla en el candado de la caja no entró. Frunció el ceño. Intentó de nuevo, pero era inútil. Esta llave no abría esta caja. La niña miró la caja con desesperación. «Pero...» mi mamá dijo. Y entonces se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Y con manos temblorosas se quitó uno de los zapatos. Catalina la miró confundida. «¿Qué haces?» La niña no respondió. Abrió el zapato y sacó la plantilla interior. Y debajo de ella, pegada con cinta adhesiva al fondo del zapato, había algo brillante. Otra llave, más pequeña que la primera, casi invisible. La niña la despegó con cuidado y se la entregó a Catalina con una sonrisa temblorosa, la primera sonrisa que Catalina le había visto desde que la conoció. «Mi mamá la escondió aquí. Me dijo que nunca me quitara estos zapatos, que siempre los llevara puestos». Catalina sintió las lágrimas quemándole los ojos. Esa mujer, esa madre desesperada, había pensado en todo, había escondido la verdad en 2 lugares diferentes. Había dejado pistas que solo su hija podría seguir. Tomó la segunda llave y la metió en el candado de la caja. Esta vez encajó perfectamente. Giró con un clic suave, y la caja se abrió. Adentro había 3 cosas. La primera era un sobre amarillento con documentos. Catalina los sacó con cuidado y comenzó a leer. Eran contratos, facturas y algo más. Registros de transacciones, números, fechas, nombres. Catalina no entendía todo lo que decían, pero entendía lo suficiente.
Elena había descubierto algo relacionado con el hombre poderoso que la visitaba en el taller, algo ilegal, algo que involucraba dinero, mucho dinero, y personas influyentes. Y Elena había guardado las pruebas. La segunda cosa en la caja era una grabación, una pequeña grabadora de voz antigua. Catalina presionó el botón de reproducción con manos temblorosas, y entonces escuchó la voz de Elena por primera vez. Era suave, cansada, pero llena de determinación. Si alguien encuentra esto, por favor cuiden de mi hija. Ella es inocente, ella no sabe nada. Yo cometí el error de ver algo que no debía, y ahora estoy pagando el precio. Pero no quiero que ella pague también. Por favor, protéjanla. Y si pueden, usen estas pruebas para hacer justicia, para que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. La grabación terminó con un clic. Catalina cerró los ojos, sintió las lágrimas rodando por sus mejillas y sintió también la mano pequeña de la niña apretando la suya. «Mamá, fue valiente», susurró la niña. «Sí», dijo Catalina con voz quebrada. «Fue la mujer más valiente que he conocido». Y entonces sacó la tercera cosa de la caja, la otra mitad de la cinta dorada. Era perfecta. Cuando la colocó junto a la mitad que habían encontrado en la caja de madera, encajaban perfectamente, y el símbolo bordado se completó. No era una flor, no era una estrella, era un corazón dividido en dos partes, pero que juntas formaban algo completo, algo hermoso. Catalina miró a la niña. «Tu mamá te amaba tanto que dividió su corazón en dos. Una mitad la dejó contigo y la otra mitad la escondió aquí, para que solo tú pudieras encontrarla». La niña tomó las dos mitades de la cinta y las apretó contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. «Gracias», susurró. «Gracias por ayudarme a encontrarla». Catalina la abrazó con fuerza. «No tienes que agradecerme. Esto es lo que tu mamá hubiera querido». Se quedaron allí sentadas durante un largo rato, rodeadas de velas, rodeadas de silencio, rodeadas de la presencia de algo más grande que ellas mismas. Y Catalina supo que esto era solo el comienzo, porque ahora tenían las pruebas, tenían la verdad, y tenían el deber de honrar el sacrificio de Elena. No sería fácil, sería peligroso, tal vez incluso mortal, pero valía la pena, porque esa niña merecía justicia, y Elena merecía ser recordada, no como una víctima, sino como una madre que había dado todo por proteger a su hija, hasta el último aliento. Catalina salió de la iglesia con la caja de metal apretada contra su pecho y la niña caminando a su lado. El aire frío de diciembre les cortaba el rostro, pero ninguna de las dos lo sentía. Había algo más importante ocupando sus mentes. Tenían las pruebas, tenían la verdad, y ahora tenían que decidir qué hacer con ella. Caminaron en silencio hasta llegar al departamento. Una vez adentro, Catalina cerró la puerta con llave y colocó la caja sobre la mesa de la cocina. Se sentó frente a ella durante largo rato, mirándola fijamente, como si esperara que los objetos adentro le dijeran qué camino tomar. La niña se sentó a su lado, observándola con esos ojos enormes, llenos de algo que Catalina no había visto antes. Esperanza. Por primera vez desde que la había encontrado, esa niña tenía esperanza. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la niña con voz pequeña pero clara. Catalina la miró. Era la primera vez que la niña hacía una pregunta directa. La primera vez que parecía confiar en que alguien tenía respuestas. «Vamos a hacer lo que tu mamá hubiera querido», dijo Catalina con firmeza. «Vamos a llevar estas pruebas a alguien que pueda ayudarnos, alguien que no tenga miedo de hacer lo correcto». «¿Y si nadie nos cree?», Catalina tomó la mano de la niña entre las suyas. «Nos van a creer, porque tu mamá fue lo suficientemente valiente como para guardar evidencia, y nosotras vamos a ser lo suficientemente valientes como para usarla». La niña asintió lentamente, y por primera vez Catalina vio algo más en esos ojos: confianza,
Al día siguiente, Catalina hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a la policía. No a cualquier policía. Investigó durante horas hasta encontrar el nombre de una oficial que tenía reputación de ser honesta. Una mujer que había trabajado en casos de desapariciones. Una mujer que, según las reseñas que Catalina encontró en Internet, no se dejaba comprar. Su nombre era Capitana Mónica Reyes. Catalina la llamó y le pidió una reunión. Al principio, la capitana dudó, pero cuando Catalina mencionó el nombre de Elena Vargas, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Cómo sabe ese nombre?», preguntó la capitana con voz tensa. «Porque tengo a su hija conmigo y tengo evidencia de lo que le pasó». Otro silencio. Y después, «Nos vemos mañana, en mi oficina, 10 de la mañana, y traiga todo lo que tenga». Esa noche, Catalina no durmió. Se quedó despierta preparando todo. Organizó los documentos. Verificó que la grabadora funcionara. Guardó las dos mitades de la cinta dorada en un sobre separado. Y cuando finalmente se acostó, miró a la niña durmiendo en el sofá y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Esta niña había llegado a su vida por una razón. No había sido casualidad. No había sido accidente. Había sido un llamado. Y Catalina iba a responder. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Catalina vistió a la niña con ropa limpia y le trenzó el cabello con cuidado. Le puso el abrigo y el gorro, y antes de salir, se arrodilló frente a ella. «Hoy vamos a hablar con alguien que puede ayudarnos, alguien que va a escucharnos. Pero necesito que seas muy valiente, ¿está bien?». La niña asintió. Y entonces, con una voz más firme de lo que Catalina esperaba, dijo: «Ya soy valiente, como mi mamá». Catalina sintió que el corazón se le llenaba. «Sí, eres tan valiente como ella». La oficina de la capitana Reyes estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo de gobierno. Subieron 3 pisos por escaleras que crujían bajo sus pies, y cuando llegaron a la puerta con el nombre de la capitana, Catalina respiró hondo y tocó. «Adelante». Entraron. La oficina era pequeña y estaba llena de archivos apilados. Había un escritorio de madera manchada y una silla giratoria que había visto mejores días. Y detrás del escritorio había una mujer de unos 50 años con el cabello corto gris y los ojos cansados pero atentos. La capitana Reyes las observó durante un momento. Después miró a la niña y algo en su expresión cambió. «Tú debes ser la hija de Elena». La niña asintió. La capitana se levantó y se acercó. Se arrodilló frente a la niña, poniéndose a su altura. «Tu mamá vino a verme una vez, hace casi un año. Me dijo que estaba en peligro, que había visto algo que no debía. Yo quise ayudarla, pero ella tenía demasiado miedo. No quiso dar nombres, no quiso presentar denuncia formal y después desapareció». La voz de la capitana se quebró un poco. «Lo siento, debí haber hecho más». La niña la miró fijamente y después, con una voz sorprendentemente clara, dijo: «Mi mamá decía que usted era buena, que si algo pasaba, yo debía buscarte». La capitana Reyes parpadeó sorprendida. Miró a Catalina, después de vuelta a la niña. «Ella dijo eso». La capitana cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo había determinación en ellos. «Entonces vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer justicia. Por ella. Y por ti». Durante las siguientes 2 horas, Catalina le mostró todo a la capitana Reyes. Los documentos, los registros, las facturas, la grabación, y mientras la capitana escuchaba la voz de Elena en esa grabadora vieja, Catalina vio cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la ira. Esto es evidencia sólida», dijo la capitana cuando terminó. «Esto conecta a personas muy poderosas con actividades ilegales, lavado de dinero, tráfico de influencias y posiblemente algo peor». Miró a Catalina. «Esto es peligroso. Estas personas no van a quedarse quietas cuando se enteren de que tenemos esta información». «Lo sé», dijo Catalina.
Pero no podemos quedarnos calladas. Elena no se quedó callada, y su hija merece saber que su madre no murió en vano. La capitana asintió lentamente. Tienen razón. Voy a iniciar una investigación formal. Voy a involucrar a fiscales en quienes confío, y voy a asegurarme de que ustedes dos estén protegidas. ¿Protegidas?, preguntó Catalina. Sí, porque cuando estas personas se enteren de que la hija de Elena sigue viva, van a querer silenciarla. Catalina sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Miró a la niña y supo que tenía que hacer algo. ¿Qué sugiere? La capitana Reyes pensó durante un momento. Voy a pedir una orden de protección, y mientras tanto quiero que se queden en un lugar seguro, lejos de su departamento. ¿Tienen familia? ¿Amigos en otra ciudad? Catalina negó con la cabeza. No, solo nos tenemos la una a la otra. La capitana miró a la niña, y entonces tomó una decisión. Está bien, voy a arreglarlo. Van a quedarse en una casa segura que usamos para testigos protegidos, solo por unos días, hasta que tengamos todo bajo control. Catalina asintió. No le gustaba la idea de esconderse, pero tampoco iba a poner en peligro a la niña. Gracias. La capitana Reyes se levantó y extendió la mano. No, gracias a ustedes, por ser valientes, por hacer lo correcto. Esa tarde, mientras empacaban algunas cosas en el departamento, la niña se acercó a Catalina con algo en las manos. Las dos mitades de la cinta dorada. ¿Podemos hacer algo con esto?, preguntó con voz tímida. Catalina las miró, y entonces tuvo una idea. Sí, vamos a hacer algo especial. Fue a su habitación y sacó una caja pequeña con hilos y agujas. Se sentó con la niña en el sofá y con cuidado comenzó a coser las dos mitades de la cinta juntas. La niña la observaba fascinada, y cuando Catalina terminó, le mostró el resultado. La cinta dorada estaba completa de nuevo. El corazón bordado brillaba bajo la luz, y aunque se veían las marcas donde había sido rota, ahora estaba unida. ¿Ves?, dijo Catalina con suavidad. Así como esta cinta, tú también estás siendo restaurada. Las heridas siguen ahí, pero ya no están abiertas, ya no sangran. La niña tomó la cinta con cuidado y la apretó contra su pecho. Gracias, susurró, por todo. Catalina la abrazó. No tienes que agradecerme. Tú me salvaste a mí también, ¿sabes? La niña la miró confundida. ¿Yo? Sí, yo estaba sola, cansada, sin propósito. Y entonces tú llegaste y me diste una razón para seguir adelante. La niña sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Y en ese momento, Catalina supo que todo iba a estar bien. No sería fácil. Todavía había mucho por hacer. Todavía había peligros que enfrentar. Pero ya no estaban solas. Tenían una a la otra. Y tenían algo más también. Tenían fe. Esa noche, antes de irse a la casa segura, Catalina hizo algo que la niña le había pedido. Fueron juntas a comprar un pequeño árbol de Navidad. No era grande, no era elegante. Era un árbol artificial que habían encontrado en una tienda de descuento. Pero era perfecto. Lo montaron juntas en el salón del departamento. La niña colocó las luces con cuidado. Catalina puso algunas esferas viejas que había guardado en el armario, y cuando terminaron, la niña tomó la cinta dorada restaurada y con una sonrisa temblorosa la colocó en el topo del árbol. No era una estrella tradicional, no era un ángel dorado, era un corazón que había sido roto, pero que ahora estaba completo. Catalina encendió las luces del árbol, y las dos se sentaron en el sofá, mirándolo en silencio. «Mi mamá estaría feliz», dijo la niña con voz suave. «Sí», respondió Catalina, «estoy segura de que lo está». La niña recostó su cabeza en el hombro de Catalina. «¿Puedo quedarme contigo para siempre?» Catalina sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, mi niña, para siempre». Y mientras las luces del árbol parpadeaban en la oscuridad, mientras la ciudad dormía afuera, mientras el mundo seguía girando, Catalina cerró los ojos y susurró una oración de gratitud. Porque los milagros no siempre llegan en paquetes perfectos.
A veces llegan envueltos en dolor, en pérdida, en cajas de madera escondidas en la nieve, pero siguen siendo milagros, y este era el más grande que Catalina había recibido. No solo había encontrado a una niña, había encontrado una razón para creer de nuevo, había encontrado una familia, había encontrado su propio corazón, partido en dos mitades que finalmente se habían vuelto a unir. La noche de Año Nuevo llegó con un silencio extraño. Catalina y la niña habían pasado una semana en la casa segura que la capitana Reyes les había proporcionado. Era un lugar pequeño, con ventanas enrejadas y puertas reforzadas. No era cómodo, pero era seguro. Durante esos días, la capitana Reyes las había visitado 3 veces para mantenerlas informadas. La investigación estaba avanzando. Los documentos que Elena había guardado estaban siendo verificados. Los nombres en esos registros estaban siendo investigados, y aunque el proceso era lento, había progreso. Pero lo más importante era otra cosa. La niña estaba hablando. No mucho, no todo el tiempo, pero cada día decía un poco más. Compartía un recuerdo, contaba una historia. Pronunciaba el nombre de su madre con menos dolor y más cariño. Y poco a poco, Catalina comenzó a conocerla. Su nombre era Lucía Elena Vargas. Tenía 9 años recién cumplidos. Le gustaba dibujar. Le gustaban los gatos, aunque nunca había tenido uno. Y su color favorito era el dorado, como la cinta que su madre le había dejado. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Catalina una tarde mientras preparaban la cena juntas. Lucía negó con la cabeza. Mañana es 1 de enero, Año Nuevo. Lucía miró por la ventana. Afuera comenzaba a caer la nieve de nuevo. Mi mamá siempre decía que el Año Nuevo era una segunda oportunidad. Catalina sonrió. Tu mamá tenía razón. Lucía se quedó en silencio durante un momento. Después preguntó algo que había estado guardando durante días. ¿Crees que mi mamá está en el cielo? Catalina dejó de cortar las verduras. Se limpió las manos en el delantal y se arrodilló frente a Lucía. Sí, estoy segura de que está allí. Y estoy segura de que está orgullosa de ti. ¿Cómo lo sabes? Porque tú hiciste exactamente lo que ella te pidió. Fuiste valiente. Guardaste la verdad. Y ahora esa verdad está ayudando a otras personas. Tu mamá no murió en vano, Lucía. Su sacrificio significó algo. Lucía asintió despacio, y después, con una voz que apenas temblaba, dijo: Quiero ir a la iglesia. Mañana. Quiero encender una vela. Por ella. Catalina sintió que el corazón se le llenaba. Entonces iremos, juntas. La mañana del 1 de enero amaneció clara y fría. El cielo estaba despejado, y el sol brillaba sobre la nieve acumulada en las calles. Catalina y Lucía se vistieron con cuidado, abrigándose bien contra el frío. La capitana Reyes les había dado permiso para salir por unas horas. 2 oficiales de civil las acompañarían a distancia, solo como precaución. Pero podían moverse con libertad. Caminaron juntas por las calles silenciosas. La ciudad todavía dormía después de las celebraciones de la noche anterior, y cuando llegaron a la pequeña iglesia donde habían encontrado la caja con las pruebas, Catalina sintió algo diferente en el aire. Paz. Entraron tomadas de la mano. Adentro había algunas personas rezando en silencio. Las velas parpadeaban frente al altar, y el olor familiar a incienso llenaba el espacio. Lucía caminó hacia el frente con pasos seguros. Ya no temblaba, ya no se encogía sobre sí misma. Caminaba como alguien que sabía exactamente qué hacer. Se detuvo frente a las velas y tomó 2, una para cada mano. Catalina se quedó a su lado, observándola. Lucía encendió la primera vela con cuidado. La levantó hacia la luz que entraba por el vitral. «Esta es por ti, mamá», susurró. «Gracias por protegerme. Gracias por amarme. Gracias por ser valiente». Su voz se quebró un poco, pero no lloró. Ya no quedaban más lágrimas. Solo quedaba gratitud. Colocó la vela en el candelabro y tomó la segunda. La encendió con la llama de la primera.
Y entonces miró a Catalina. «Esta es por ti», dijo con una sonrisa pequeña, «porque tú me encontraste, porque tú no me dejaste sola, porque tú eres mi familia ahora». Catalina sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. No trató de ocultarlas. Las dejó caer libremente mientras abrazaba a Lucía con fuerza. «Y tú eres la mía», susurró. «Mi niña, mi milagro». Se quedaron allí abrazadas durante largo rato. Y cuando finalmente se separaron, Catalina notó algo. Un rayo de luz. Entraba por el vitral de colores y caía directamente sobre ellas. Iluminaba el rostro de Lucía. Hacía brillar la cinta dorada que llevaba atada en el cabello. Y creaba un círculo perfecto de luz a su alrededor, como si alguien desde algún lugar estuviera diciendo: «Lo hicieron bien». Las dos. Catalina miró hacia arriba, hacia ese vitral antiguo que mostraba la imagen de una madre sosteniendo a su hijo, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Certeza. Certeza de que nada de esto había sido casualidad. Certeza de que cada paso las había llevado exactamente a donde necesitaban estar. Certeza de que Elena, donde quiera que estuviera, sabía que su hija estaba a salvo. Y certeza de que los milagros reales, no siempre llegan envueltos en papel dorado. A veces llegan en cajas de madera, en llaves oxidadas, en cintas rotas y en manos de personas que estaban tan rotas como tú, pero que decidieron quedarse de todas formas. Esa tarde, cuando regresaron al departamento que ahora Catalina llamaba hogar, encontraron una carta debajo de la puerta. Era de la capitana Reyes. Catalina la abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta para que Lucía también escuchara. «Querida Catalina y Lucía, quiero informarles que la investigación está avanzando más rápido de lo que esperábamos. Gracias a las pruebas que Elena dejó, hemos podido identificar a varias personas involucradas en actividades ilegales. Ya hay órdenes de arresto en proceso. Sé que esto no trae de vuelta a Elena. Sé que no borra el dolor. Pero espero que les traiga algo de paz saber que su valentía no fue en vano. También quiero decirles que he iniciado los trámites para que Catalina pueda obtener la custodia temporal de Lucía. El proceso tomará tiempo, pero estoy confiada de que todo saldrá bien. Gracias por confiar en mí. Gracias por ser valientes. Y gracias por recordarme por qué hago este trabajo. Con cariño, Capitana Mónica Reyes». Catalina terminó de leer con la voz quebrada. Lucía la miraba con ojos brillantes. «¿Eso significa que puedo quedarme contigo?». Catalina asintió sin poder hablar. Lucía se lanzó a sus brazos y la abrazó con tanta fuerza que Catalina sintió que algo dentro de ella finalmente sanaba. Algo que había estado roto durante demasiado tiempo. «Gracias», susurró Lucía contra su hombro. «Gracias por no dejarme en esa caja». Catalina la sostuvo con fuerza, respirando el olor a jabón de su cabello, sintiendo el latido rápido de su corazón. «Nunca», dijo con voz firme, «nunca te voy a dejar». Esa noche, sentadas juntas en el sofá bajo la luz del pequeño árbol de Navidad que todavía brillaba en la esquina, Catalina y Lucía miraban por la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces. Las familias volvían de sus celebraciones. Los niños jugaban en la nieve. Y dentro de ese departamento pequeño, dos corazones rotos comenzaban a latir al mismo ritmo. «¿Sabes qué le pedí a Dios esa noche?», preguntó Catalina con suavidad. «La noche que te encontré». Lucía negó con la cabeza. «Le pedí que me mostrara para qué seguía aquí, para qué seguía sola, para qué seguía viva si ya no tenía nada por lo cual vivir». Hizo una pausa. «Y entonces te encontré a ti, y entendí que no estaba sola, que nunca lo había estado. Solo estaba esperando». Lucía la miró con esos ojos enormes que ya no tenían miedo. «Yo también estaba esperando», dijo. «Esperando a que alguien me encontrara, esperando a que alguien me quisiera». Catalina le tomó la mano. «Y aquí estamos, las dos». Esperando terminó. Lucía sonrió, y por primera vez fue una sonrisa completa,
sin sombras, sin dolor, solo luz. Sí, esperando terminó. Y mientras la noche se extendía sobre la ciudad, mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo oscuro, Catalina cerró los ojos y susurró una última oración. No fue una oración de súplica, no fue una oración de desesperación, fue una oración de gratitud. Gracias por las cajas que no entiendo. Gracias por las llaves que abren corazones rotos. Gracias por las cintas que unen lo que estaba dividido. Y gracias por los milagros que llegan justo cuando dejamos de buscarlos. Y como si el universo hubiera escuchado, un rayo de luz atravesó las nubes y entró por la ventana. Iluminó el rostro dormido de Lucía, hizo brillar la cinta dorada en su cabello y creó un círculo perfecto de luz que las envolvía a las dos. Porque así funcionan los milagros. No llegan anunciados, no llegan perfectos. No llegan cuando los esperamos, llegan cuando más los necesitamos, y a veces llegan escondidos en cajas de madera, esperando ser encontrados por corazones que todavía creen. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen disfrazados de gestos sencillos, de manos que se extienden, de puertas que se abren, de personas que deciden quedarse cuando todo el mundo se va. Déjanos tu comentario si alguna vez has sido el milagro de alguien, o si alguien fue el tuyo. Tus palabras también sanan. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos, las historias que nos recuerdan que nunca, nunca estamos solos. Porque Dios no abre puertas, abre cajas, y dentro de ellas esconde los milagros que ya estaban prometidos.